El joven Robert Violante no sabía que aquella noche del 31 de julio de 1977 se convertiría en la última víctima de un despiadado asesino. El hijo de Sam. Sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, después de cenar junto a su pareja, Robert y ella se subieron al coche y se adentraron en un lugar tranquilo. Buscaban un rato de intimidad antes de volver a casa. En ese instante, David Berkowitz, apodado el asesino del calibre 44, salió de entre las sombras con su revólver en la mano. Se acercó al coche con sigilo. Se inclinó ante la ventanilla del copiloto y disparó 4 veces. El resultado fue espantoso. Stacy murió pocas horas después en el hospital a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cráneo. Su novio, Robert, sobrevivió, pero lo hizo en unas condiciones lamentables. Las balas le habían destrozado los tímpanos y le habían reventado las 2 cuencas oculares. Quedó ciego y sordo para el resto de su vida. Esta sangrienta escena fue el último acto criminal del hijo de Sam. Después de asesinar a 11 personas y dejar gravemente heridas a algunas más, David Berkowitz fue condenado por un jurado popular a 6 cadenas perpetuas. Hoy, el asesino del calibre 44, aquel que aseguraba matar por órdenes de un perro poseído por el demonio, cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Hoy día, su revólver se expone en un rincón del museo del FBI. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Esta noche vamos a hablar de un hombre, de un asesino, David Berkowitz, que decía que mataba siguiendo las órdenes de un perro que estaba poseído por el demonio. No dejarás de sorprenderme, Frías. Pues sí, desde luego. ¿Qué nos puedes contar sobre David Berkowitz, conocido, entre otros apodos, como el asesino del calibre 44? Pues David nació el 1 de junio de 1953 en la ciudad de Nueva York. En casa no fue precisamente un niño deseado. Su madre, Betty Broder, se casó a los 19 años con un hombre que la abandonó a los pocos meses. Tiempo después comenzó una relación con otro hombre, en este caso con un agente inmobiliario llamado Joseph Kleinman, que estaba casado y del que se quedó embarazada. Pero Joseph le dijo que si quería que se siguieran viendo, tendría que deshacerse del bebé. Pero Betty, que no quería abortar, prefirió tener al niño y darlo en adopción. Y fue de esa manera como los padres biológicos de David se desvincularon de su hijo. Por tanto, entiendo que fue adoptado, ¿no? Sí, la verdad es que esa adopción llegó bastante rápida. Lo hizo el matrimonio formado por Nathan y Per Berkowitz, un matrimonio que llevaba muchos años sin poder tener hijos, y fueron ellos precisamente los que le dieron su apellido. Por desgracia, la madre adoptiva falleció cuando David era un adolescente de 14 años, pero él siguió viviendo con Nathan en una casa en el Bronx a la que se mudaron después del fallecimiento de la madre. I was a lot closer to my mom than I was to my dad. My dad, I mean, he had to work all the time, 6 days a week. It wasn't his fault. Yo era más cercano a mi madre que a mi padre. Mi padre trabajaba siempre, 6 días a la semana. No era su culpa. Tuve problemas toda mi juventud, emocionales y mentales. Cuando ella murió, lo perdí todo, claro. When she died, of course, then I lost everything.
Fue en aquella época cuando David comenzó a convertirse en un tipo raro, un joven que en el colegio era tímido, que sacaba malas notas por andar siempre en su mundo, en las nubes, pero que en la calle era bastante violento, formando parte de algunas bandas callejeras y aprovechando que físicamente era un chico fuerte, un chico grande. Con las chicas, eso sí, siempre fue muy retraído. De aquella época de su juventud, solamente se le conoce una relación fugaz con una joven llamada Iris, pero fue una relación que no llegó a nada. David Berkowitz, nuestro protagonista de hoy, reconocería más adelante lo siguiente. Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. Mis padres tenían grandes esperanzas en mí, trataban de criarme de la mejor forma posible, me alimentaban, me vestían y me daban amor, pero yo no respondía a ese amor, lo rechazaba, era tan autodestructivo. En 1971, su padre Nathan se vuelve a casar y David no se llevó muy bien ni con la mujer ni con una hija que aportaba este señor, con su hermanastra, ¿no? Efectivamente, se llevaba a matar y por eso decidió alistarse en el ejército para de esa manera poder alejarse de su nueva familia. David pasó un año en Corea y al regresar tuvo un grave conflicto con Nathan porque su padre adoptivo, al igual que su esposa ya fallecida, era judío. David, durante esa etapa militar, se había vuelto baptista y a su regreso, pues parece que comenzó a criticar duramente el judaísmo. Y eso provocaba muchas peleas además en las que Nathan pues comenzaba a darse puñetazos él mismo en la cabeza. Su padre, viendo que la situación era prácticamente irreconciliable, se marchó a vivir al estado de Florida y David se marchó al 2151 de Barnes Avenue en el mismo Bronx. Papá me decía llorando que me sentara a hablar con él. Decía, no te conozco, eres mi hijo y a la vez un extraño. Así era yo, no compartía nada, pero mi corazón y mi mente estaban vacíos. Era un libro cerrado, sencillamente. Ya tenemos a nuestro protagonista viviendo solo en el 2151 del Bronx. ¿Le resultó difícil comenzar una nueva vida en solitario? Bastante, fue tan difícil que comenzó a sentir nostalgia por aquellos padres biológicos a los que nunca había conocido. Por eso se puso como meta el encontrarlos y el primer paso fue conseguir su certificado de nacimiento en el que descubre su auténtico apellido, que era Falco. Buscando en la guía todos los nombres con esos apellidos, logró dar finalmente con la vivienda de su madre y de su hermana mayor. Pero su timidez fue una especie de freno, él no se atrevió a llamar a la puerta y lo único que hizo fue echar una carta al buzón explicando quién era y dejando su teléfono. Betty Brother llamó a su hijo y se produjo un encuentro en el que David también retomó el contacto con su hermana Roslyn. Pero pronto, ambas mujeres, madre y hermana, se dieron cuenta de que algo iba mal en la cabeza de aquel joven de 23 años. Se quejaba de que oía voces en su cerebro y sus mudanzas de una casa a otra eran frecuentes, como si huyera de algo invisible. Empieza su carrera criminal. ¿Cuándo cometió su primer crimen? Bueno, la fecha clave fue Nochebuena del año 1975 y lo suyo, como ahora vas a ver, fue propio de una mente desquiciada. Estaba dando vueltas con su coche por la zona del Bronx cuando de pronto vio una chica mexicana que acababa de salir de un supermercado. Entonces aparcó el coche, la siguió con un cuchillo en la mano, el mismo cuchillo que segundos después le clavó en la espalda. David salió corriendo, la dejó tirada en el suelo, pero por suerte esta muchacha no murió. Curiosamente, de camino a casa, se fue detrás de otra chica, en este caso se llamaba Michelle Foreman, a la que también le clavó el cuchillo por la espalda y le atravesó el pulmón. Michelle logró llegar a su casa, medio a rastras, y se salvó también de milagro. Queda claro que no era ducho en el manejo del arma blanca, ¿no? No, pero ese problema lo solucionó comprando un revólver, un Bulldog del calibre 44, que además sería el revólver que lo haría tristemente famoso. Y a su visible trastorno mental se unió un hecho casual
tal, en una ocasión que entabló conversación con un drogadicto, este lo invitó a formar parte de una secta satánica a la que pertenecía, una secta que se llamaba Los 22 Discípulos del Infierno, que estaba fundada por un anciano, Sam Carr, y por sus hijos, y le aseguraron incluso que en el grupo se realizaban sacrificios humanos, algo que le resultó atrayente. Parece que la secta le gustó tanto que se mudó de casa, se instaló a muy pocos metros de la vivienda de esta extraña familia y empezó a ganarse la vida como cartero. Pero su mente se había perturbado de tal manera en esta nueva etapa que en las paredes de su vivienda llegó a pintar frases como, por ejemplo, matar para el amo, en este agujero vive el rey malvado, o convertiré a los niños en asesinos. El primer asesinato de David Berkowitz se produjo en la noche del 29 de julio de 1976. Donna Lauria y Jody Valente, de 18 y 19 años, estaban en un coche en la puerta de la casa de Donna. Ellas se estaban despidiendo. Era la 1 de la madrugada cuando Donna abrió la puerta. Iba a entrar en casa. Entonces vio a un joven que a pocos pasos sacaba un revólver de una bolsa y se ponía en cuclillas. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? En ese instante, David disparó a Donna en el cuello, provocando que empezara a desangrarse rápidamente. La chica todavía tuvo tiempo de levantar la mano en un intento inocente de frenar la siguiente bala, que en este caso le impactó en el antebrazo. Cuando cayó al suelo estaba prácticamente muerta. Antes de que su amiga Jody pudiera reaccionar, David le disparó en la cadera y dolorida cayó sobre el volante, presionando sin querer el claxon. Aquel ruido infernal, por suerte, provocó que David huyera y que el padre de Donna saliera de casa para ver qué estaba ocurriendo. Aunque el hombre hizo todo lo posible por salvar la vida de su hija, la joven murió en sus brazos. La amiga, Jody, sí sobrevivió y pudo dar una descripción del asesino. Era un hombre blanco, de unos 30 años, afeitado y con el pelo rizado. Parece, José Manuel, que nadie relacionó el siguiente ataque con el que acabamos de contar por la distancia entre uno y otro, ¿verdad? Efectivamente, el siguiente se produjo en una zona llamada Queens, donde solía vivir y pasear gente adinerada. Habían pasado ya 3 meses desde ese primer crimen, y en ese momento, en plena noche, una pareja salió de un bar de copas. Eran Carl Denaro, un joven de 20 años, y Rosemary Keenan, una chica de 18. Esta pareja decide ir a algún lugar apartado para tener un momento de intimidad, entre otras cosas porque dentro de pocos días Carl iba a alistarse en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Así que buscaron ese lugar tranquilo. Y entonces se produjo una confusión que posiblemente le salvó la vida a la chica. Se ve que el asesino, David, lo que quería era matar a una mujer, y resultó que el coche era de Rosemary, que era ella quien conducía, y por lo tanto era Carl quien estaba en el asiento del copiloto. Además, el chico tenía el pelo largo. Y David fue a por él pensando que era ella, ¿no? Eso parece. David se acercó con sigilo a aquel Volkswagen rojo, sacó su famoso revólver del calibre 44, apuntó casi sin mirar a la ventanilla del copiloto y empezó a disparar a lo loco. Por suerte, solamente una bala impactó en el muchacho, concretamente en la parte trasera del cráneo, pero no llegó a tocar el cerebro. El asesino salió huyendo y a Carl le salvaron la vida en el hospital, poniéndole una placa metálica en la cabeza donde faltaba ese pedazo de hueso. En la madrugada del 27 de noviembre de 1976, también en Queens, en la calle 262, 2 jóvenes estudiantes, Joan Lomino, de 18 años, y Donna De Masi, de 16, charlaban tranquilamente. De pronto, por la otra acera, se acercó un hombre que al verlas frenó de golpe y cruzó para dirigirse hacia ellas. Las chicas no se alarmaron al pensar que quizá el desconocido les preguntaría por alguna dirección. Y así parecía ser, porque David, acercándose, dijo: ¿pueden decirme cómo se llega? ¿Qué pasó entonces?
Pues sin mediar más palabras que las que tú has comentado, sacó el revólver y comenzó a disparar contra ellas. Las dos intentaron correr, evitar las balas, pero algunas llegaron a impactarles. David Berkowitz salió corriendo y se perdió por aquellos callejones. Un vecino que vio la escena llamó rápidamente a la ambulancia y hubo suerte relativa, claro. A Donna la bala se le había incrustado en la nuca, pero su herida no revistió gravedad. Pero el caso de Joan fue peor. La bala le había destrozado un tramo de la columna vertebral y quedó parapléjica. Dice, estos intentos de asesinatos, hasta el siguiente crimen, pasó mucho tiempo. Bueno, el siguiente ataque fue más repentino que los anteriores. De hecho, el superviviente ni siquiera llegó a ver al asesino y fue el 24 de enero de 1977. John Diel, de 30 años, y Christine Freud, de 26, que eran novios desde hacía bastante tiempo, acababan de salir del cine y pensaban volver pronto a sus casas porque era una noche de mucho frío. Al subir al coche, que tenía los cristales empañados precisamente por el frío, comenzaron a besarse. Después, cuando Christie arrancó el coche, ese Pontiac, el cristal de una ventanilla reventó. John no sabía lo que había ocurrido y cuando se giró vio a su novia sobre el volante, sangrando abundantemente. Murió poco después en el hospital. La bala le había destrozado el cráneo. A partir de ese momento, al corroborar que todos los ataques habían sido realizados con un revólver del calibre 44, los agentes empezaron a pensar que un mismo asesino estaba detrás de cada crimen. Lo único que les confundía era el cambio de aspecto según los testigos. Unas veces tenía el pelo moreno y corto, otras largo y rubio. Y el asesino José Manuel vuelve a las andadas el 8 de marzo de 1977. Sí, ese día, a eso de las 7:30 de la tarde, Virginia Boskerichian, una estudiante armenia, regresaba de la Universidad de Columbia en Manhattan hacia su vivienda en Exeter Street. En ese momento se tropezó con un hombre que la encañonó con un revólver y sin mediar palabra le disparó en la cara. Aunque ella había intentado taparse con los libros que llevaba, la bala los atravesó, le entró por el labio y se incrustó en el cerebro, con lo cual la muerte fue inmediata. Y se dio una casualidad terrible. En ese instante la policía activó a varias patrullas para que detuvieran pues a cualquier vehículo conducido por un hombre blanco, al menos los que fueran sospechosos, y tiempo después David Berkowitz contaría cómo, llevando el revólver al lado en la misma guantera, pasó junto a un control que en ese mismo instante acababa de terminar. O sea, de haber durado un poquito más ese control, ahí habría terminado su etapa criminal, pero no pudo ser. Si los agentes tenían algo claro es que todas las víctimas habían sido tiroteadas con un mismo arma y que el asesino las elegía al más puro azar. El comisario encargado de la prensa compartió esta información el 10 de marzo de 1977. Aquello generó una enorme preocupación en la población de Nueva York. Su tranquilidad estaba amenazada por un asesino en serie. Mientras, el operativo especial que se puso en marcha, la Operación Omega, siguió las decenas de pistas diarias que les llegaban y que casi siempre acababan en nada. Y el terror regresó en la madrugada del 17 de abril de 1977. Sí, las siguientes víctimas serían una pareja que acababa de salir de una fiesta, eso de las 3 de la madrugada. Valentina Suriani, de 18 años, y David Alexander Esau, de 20, se montaron en su vehículo que estaba aparcado en el Bronx. Antes de arrancar el coche, fueron tiroteados por David Berkowitz. Las balas les atravesaron el cráneo y los dos fallecieron prácticamente en el acto. Pero hubo una novedad en este doble asesinato. Junto al coche de las víctimas, los agentes encontraron un sobre y el destinatario, como se indicaba en la propia carta, era el capitán Joe Borelli. Era una carta escrita por David Berkowitz. El texto de la carta decía lo siguiente: Saludos desde las grietas en las aceras de Nueva York y de las hormigas que moran en esas grietas y que se alimentan de la sangre seca del muerto que se ha acumulado en las grietas. Saludos desde las alcantarillas de Nueva York, que se llenan con mierda de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Estoy loco, y mis actos son controlados por mi padre Sam. Él me ordena matar. Sam es un demonio con 6000 años de antigüedad. Quiero matar a más mujeres,
y así lo haré. Saludos del señor monstruo. José Manuel, por esta carta, la forma de escribirlo, datos que diera, huellas en el propio papel, ¿hubo algún dato que llevara al asesino? No hubo suerte. En el texto no había datos que fueran relevantes, y en el sobre o en el papel tampoco había más huellas que la de aquellos agentes que los habían tocado. Así que en medio de esta incertidumbre volvió a producirse otro ataque el 25 de junio. Judy Plácido era una chica del Bronx que acababa de salir de una fiesta en una discoteca, y como estaba asustada por lo que había escuchado en televisión, en la radio, aquello que le había ocurrido a otras jóvenes, un amigo, Salvatore Lupo, se ofreció a acompañarla a casa. La escena se repitió. Nada más subir al coche, los cristales reventaron por los disparos del hijo de Sam. La primera bala atravesó la muñeca de Salvatore y terminó en el cuello de Judy, que sufrió otro impacto en el hombro. Por suerte, la pareja sobrevivió sin complicaciones tras una cura en el hospital, y aquello sirvió para que el equipo Omega ampliara el número de efectivos en las calles. El 31 de julio de 1977, otra pareja se convertiría en víctima del asesino del calibre 44. La joven Stacy, de 20 años, había salido a cenar con su pareja, Robert Violante. Sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, aparcaron el coche en una zona tranquila. Después de un paseo, volvieron al coche para tener un rato de intimidad. Pero en ese momento apareció David Berkovich. Sí, apareció con ese nuevo tiroteo sorprendiendo a las víctimas, pero esta vez, fíjate, había un testigo, era Tommy Zaino, otro joven que estaba con su pareja en un coche medio escondido en los árboles, y pudo ver perfectamente cómo el asesino, un hombre de pelo rubio y de cuerpo orondo, se acercaba al vehículo y disparaba 4 veces. Incluso hubo otros testigos que vieron a un hombre con lo que parecía ser una peluca rubia, lo que explicaría esas diferencias que existían en las descripciones. Un hombre que huyó en un vehículo blanco, en este caso un Ford Galaxy. Nada más llegar al hospital, Stacy murió, su pareja Robert sobrevivió, pero la verdad es que quedó en un estado lamentable, con los oídos destrozados y con las cuencas oculares reventadas, con lo cual quedó ciego y sordo para el resto de su vida. Hay un detalle muy importante, es que David Berkovich, nuestro protagonista de esta noche, en la noche de este último asesinato, había aparcado en una zona prohibida, y además lo habían multado. Sí, eso sería fundamental. Fue muy importante porque los agentes estudiaron a todos los coches multados en el entorno y dieron con un sospechoso porque era un Ford Galaxy. Estaba a nombre de David Berkovich, y fue entonces cuando el detective Jane Justus se presentó en su casa en Pine Street 35 para indagar un poco. El agente habló con una vecina, la señora Weir, y ella le dijo, sorprendentemente, que no le extrañaba que David pudiera ser el asesino porque presentaba siempre un comportamiento bastante extraño, que había incluso intentado matar a su propio perro, al perro de la señora, e incluso sospechaba que había intentado incendiar su casa después de una discusión. A partir de ahí tenemos el vehículo, sospechoso, una vecina que corrobora, en fin, la extrañeza del comportamiento de este individuo. ¿Cuál fue el siguiente paso de la policía? El siguiente paso, que además fue rapidísimo, fue el registrar el coche de David, y allí encontraron, además de una escopeta, una carta anónima dirigida al equipo Omega. La policía ya tenía a su hombre, y aquellos agentes no tuvieron más que esperar escondidos a que el asesino saliera de su casa y se montara en el vehículo para encañonarlo y obligarle a salir. Lo detuvieron en ese mismo momento y cuentan que David Berkovich se mantuvo tranquilo, sonriente en todo momento, y en una ocasión dijo, con todo descaro: «Ya saben a quién tienen, soy el hijo de Sam». El protagonista de esta crónica negra, David Berkovich, no tuvo impedimento en confesar todos sus crímenes. Crímenes que decía cometer bajo las órdenes del demonio, de un perro poseído por el demonio, el perro de Sam, líder de la secta a la que pertenecía. David decía además que unas voces diabólicas la acompañaban a todas partes,
empujándolo a matar. Nombraba a Lucifer una y otra vez, lo invocaba diciéndole hijo del dolor, le decía príncipe, mi príncipe, ven a mí ahora mismo, toma el control de este ser. Entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma. José, en este punto en particular sobre la secta, ¿se pudo sacar algo en claro? No mucho, porque la secta existía, era real, pero eso no era algo ilegal y sus integrantes siempre negaron cualquier tipo de implicación en los crímenes. De hecho, decían que David era uno más en el grupo y, según contaron, nunca supieron de sus andanzas ni tuvieron nada que ver en ellas. Parece que David se obsesionó por su cuenta con este movimiento satánico y por eso se puso un mote, ese mote del hijo de Sam, que estaba relacionado, como hemos dicho, con su fundador, con Sam Carr. Y de hecho, en su habitación, cuando fue registrada, los agentes encontraron multitud de pinturas y de símbolos satánicos en las paredes. Lo hemos comprobado a través de este y de otros expedientes. Las creencias satánicas pueden manipular de tal manera la mente humana que en ocasiones llegan al extremo de empujar a una persona a matar. Entre otros casos, como el que nos ocupa esta noche, el de David Berkowitz, la perturbación provoca que el individuo crea escuchar voces en su cabeza, voces diabólicas que le inducen al asesinato. Enseguida continuamos con su relato. Ahora permíteme que salude a un psiquiatra, Luis Caballero, que nos va a dar un poquitín de luz en el asunto que abordamos esta noche. Doctor Caballero, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Oye, ¿hay un diagnóstico claro cuando alguien tiene este padecimiento de oír voces en su cabeza? A ver, no me gustaría mitificar, pero oír voces en la cabeza es un síntoma característico de un grupo de enfermedades que se llaman psicosis. Particularmente de una de ellas, de la esquizofrenia. Oír voces en la cabeza son alucinaciones auditivas, son percepciones, en este caso auditivas, sin objeto, y se producen por una alteración de las áreas auditivas del cerebro que disfuncionan y generan esa experiencia. Es un cambio primario en la experiencia de la persona que las padece. Por tanto, estamos ante un problema fisiológico, biológico, no psicológico, ¿no? Todo es biológico, todo lo que es biológico en el cerebro humano es psicológico también, pero por supuesto que el fenómeno tiene una base biológica. Dígame, para los no iniciados en este asunto, ¿por qué una persona padece esquizofrenia? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. La esquizofrenia es un síndrome, es decir, un grupo de enfermedades probablemente que se presenta de manera variada en cada paciente y que reúne distintos síntomas de varios grupos sintomáticos. Llamamos a estos grupos sintomáticos pues síntomas positivos o síntomas negativos o síntomas cognitivos, etcétera. Es una disfunción, una alteración muy probablemente del neurodesarrollo que hace o que genera una conectividad, o sea, unas conexiones cerebrales anómalas que generan este tipo de experiencias primarias. Una de ellas son las alucinaciones, pero también hay alteraciones del pensamiento, también hay pues síntomas que llamamos negativos, como por ejemplo pérdida de la voluntad o de la capacidad de sentir placer. Es decir, es un fenómeno complejo que, bueno, conocemos mejor ahora, pero no todo lo bien que quisiéramos. ¿Es una patología que tiene solución? ¿Hay terapia? ¿Hay tratamiento químico? ¿Solo se atenúa? ¿Se cura? Bueno, vamos a ver, no hay una curación en el sentido en que nos gustaría curar todas las enfermedades, pero bueno, la mayor parte de las enfermedades tampoco tienen curación, tampoco se cura la hipertensión ni la diabetes, simplemente se trata y los pacientes mejoran mucho de su hipertensión, pero tienen que estar tomando una medicación siempre. Con la esquizofrenia pasa un poco parecido, además no todos los grupos sintomáticos a los que hacía mención anteriormente tienen la misma eficacia. Los síntomas positivos, es decir, justamente las alucinaciones y los delirios tienen un buen tratamiento farmacológico hoy día. Otros síntomas tienen más un tratamiento psicológico o psicosocial. ¿Un esquizofrénico tiene necesariamente que ser un individuo peligroso? En absoluto, en absoluto. Me da muchísimo más miedo muchas personas que no tienen ninguna patología psiquiátrica de esa índole. En absoluto. La mayor parte de los esquizofrénicos, la inmensa mayoría de las personas que tienen esquizofrenia son personas que sufren su enfermedad
y muy ocasionalmente a lo largo de su enfermedad pueden mostrarse violentos o agresivos. No es precisamente una patología que se asocia, la peligrosidad se asocia mucho más a las psicopatías, a los trastornos de personalidad y a mucha gente que no está diagnosticada de nada. Por tanto, la esquizofrenia no te lleva necesariamente a la agresividad. En absoluto. En absoluto. Está bien aclarar esto, ¿eh? Sí, no sé, bueno, hay toda una, ya saben un poco toda la teoría del estigma que asocia la esquizofrenia con la locura, y eso es una historia que viene muy de atrás y bueno, pues se convierte también en un objeto de rechazo en el que se acumulan o al que se asignan todo tipo de maldades que no tienen nada que ver con la enfermedad ni con las pobres gentes que la padecen. Don Luis Caballero, doctor Caballero, gracias por atenderme y buenas noches, gracias. A usted. Gracias. Nuestro protagonista de esta noche, David Berkowitz. ¿Cuál fue la condena que le impusieron? Pues a David le pusieron como condena, de hecho fue condenado por un jurado popular a 135 años de cárcel, que sería más o menos pues 6 cadenas perpetuas. Y su estancia en la prisión de Ática, al menos al principio, no fue fácil. De hecho, el 10 de julio de 1979, mientras estaba internado en un bloque de celdas de alta peligrosidad, fue atacado por un recluso con una cuchilla de afeitar. Pero fue peor todavía cuando otro preso, tiempo después, le cortó en la garganta con un cuchillo y se salvó porque el corte no era muy profundo, pero era grande. Necesitó que le pusieran nada menos que 56 puntos. José Manuel, ¿qué recuerdos han quedado de David Berkowitz en la cultura popular? Hay bastante rastro en este sentido. Esto que oímos es Marilyn Manson, ¿no? Efectivamente, estamos escuchando la versión que Marilyn Manson hizo del tema Iron Man de Black Sabbath, al que le puso por nombre Samson of the Man, Sam, el hijo del hombre. Incluso uno de los miembros de esta famosa banda se puso el seudónimo de Daisy Berkowitz en honor al asesino. Ya en el mundo del cine hay una película del año 1999, Summer of Sam, protagonizada por Michael Badalucco, que recrea sus crímenes. Pero todavía hay más, como la película Fuera de la Oscuridad de 1985 o Hijo de Sam del año 99, o incluso las referencias a su persona que aparecen en la miniserie El Bronx está ardiendo del año 2007. David Berkowitz, el hijo de Sam, el asesino del calibre 44, sigue cumpliendo condena en una prisión de la que a priori nunca saldrá. Tras su detención, su apartamento se convirtió en el punto de encuentro de personas a las que fascina lo siniestro. Fueron muchos los que desvalijaron la casa, esquivando a las autoridades, para hacerse con un trozo de pared, con un picaporte o con un trozo de alfombra. Recuerdos de un hombre enloquecido que con su revólver mató en solo un año a 11 personas. Un revólver que hoy se expone en el Museo del FBI. Honestamente, no conocía a quienes iban a morir ese día. Siento mucho que le haya pasado a gente que no lo merecía, que perdieron sus vidas. Sé que... José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.